Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Un gran saludo lleno de amor y de felicidad para todos nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos contentas de poder compartir un espacio más con ustedes. En el día de hoy les estamos acompañando la hermana María Pía y la hermana Teresa de Jesús desde Cali, Colombia, en este espacio radial de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que se conectan con nosotros por primera vez y esperamos que este programa, como todos los que hemos estado escuchando a lo largo de esta hermosa semana, sean de gran bendición y alimento espiritual para sus vidas. Así que para iniciar este programa, querida familia de Conectados, vamos a preparar nuestra alma y vamos a disponer nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos dé ese toque de gracia y podamos abrirnos a la acción del Señor. Es hora de comenzar. Estamos conectados. Y para poder conectarnos a esa toma celestial, queridos hermanos, los invitamos para que cerremos todos nuestros ojos. Aquellos que no puedan hacerlo, entonces abran su corazón y dispónganlo a la acción de Dios en medio de nosotros. Y digamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, en este día quiero suplicarte que poses tu mirada sobre mí y me concedas la gracia de tu compañía. Si sé que estás conmigo, que tus ojos me miran constantemente, no tendré miedo ante las dificultades del día a día. Te pido, amado Padre del cielo, que me ames, que me concedas la gracia de reconocer y vivir tu amor en mi alma. Dame la gracia de reconocerme amado por ti, de saberme importante para ti, porque solo de esta manera, Padre bueno, yo podré ser feliz en medio de los hombres. Sonríeme. Mira que solo soy un niño que se dirige hacia ti con unos pequeños pasos de amor y espera la respuesta de una sonrisa tuya, porque una sonrisa tuya, Padre, me da la oportunidad de saber que mis actos, mis palabras y mis pensamientos son de tu agrado. Sana mi corazón y mis heridas. Mira que han sido muchas las heridas que he guardado en mi corazón porque no me he sentido amado. Te pido, papá, que sanes aquello que me aleja de ti y que no me dejas sentir y experimentar tu amor en mi vida. Guíame, porque son muchos los pasos y muchos los caminos que el mundo me ofrece, pero es solamente uno el que me lleva a tu casa, a tu corazón. Por eso te suplico que me tomes de la mano y me guíes como un padre guía a su hijo cuando está aprendiendo a dar sus primeros pasos. Utilízame, Padre amado, para que yo pueda dar a conocer que tu amor es verdadero en medio de los hombres. Y si es necesario, papá, si en algún momento de mi vida me llego a equivocar, te suplico me corrijas, porque un padre que corrige a su hijo es un padre que le ama. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, querida familia de Conectados, estamos en esta hermosa temporada Eucaristía, un Dios vivo. Y prácticamente en estos días santos, días que el Señor ha santificado, pues ya llegamos hoy a este Jueves Santo, ¿verdad, hermana Pía? O sea, un día de mucha bendición,
porque el Señor es un día como hoy, un jueves santo, se entregó por cada uno de nosotros y nos dejó un testamento espiritual, algo inmensamente grande. Yo me ponía a pensar, hermana Pía, que cuando alguien muere, uno está como muy pendiente de esos últimos momentos y de lo que dijo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ver qué fue lo que el Señor nos dijo en esas últimas horas de su vida. Entonces, así es, queridos hermanos, y es que precisamente hoy centraremos nuestra atención en dos partes de lo que aconteció ese jueves santo, ese jueves en el que el Señor instituyó el sacramento del amor y en el que el Señor instituyó el sacerdocio, ¿cierto? Ese ministerio, ese don de servicio. Por eso para nosotros es importantísimo vivir esta cena del Señor, queridos hermanos, que ya en pocas horas empezaremos a vivir el Santo Triduo Pascual, y ese Triduo lo que hace es prepararnos a nosotros para experimentar el amor de Dios de una manera más sensible. Todo lo que vivimos en la misa, todos los días del año, en esta Semana Santa, pero especialmente en este Triduo Pascual, lo viviremos en 3 días diferentes: el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo, ¿cierto? Entonces, hoy iniciamos el Triduo Pascual, es decir, hoy entramos a la Santa Misa y hasta el Sábado Santo salimos de la Santa Misa, así que debemos tener mucho cuidado con las acciones, los pensamientos y las palabras que diremos a lo largo de estos días, queridos hermanos, porque son días santos. Y es que precisamente Jesús nos dejó una oración bellísima que fue la que dirigió a su Padre antes de ser arrestado. ¿Para qué? Para entregar su vida en rescate por todos nosotros. Por eso el programa de hoy se llama Estaré con ustedes. Y para iniciar este programa vamos a compartir una frase de nuestra espiritualidad. Conéctate con este pensamiento. La Eucaristía no es más que Cristo entre nosotros. qué belleza, ¿no? Así de sencillo. Cristo entre nosotros. Bueno, el Señor conocía nuestras debilidades, conocía nuestras fragilidades, de qué pierna cogíamos, ¿no? Cojeábamos. Entonces, Él sabe la necesidad del ser humano, sabe que Él es nuestra fuerza y no quería dejarnos solos, no quería dejarnos huérfanos. Entonces, Él como Dios verdadero, como Dios providente y con toda su fuerza, y semejante a nosotros en la humanidad, decide quedarse entre nosotros. Se va, pero al mismo tiempo se queda. Qué regalo tan grande. Hermana Teresa, en estos momentos nuestros queridos oyentes pueden estar diciendo, o sea, ¿cómo así, hermanita? Jesús se va, pero también se queda entre nosotros, o sea, quedo como Confundido. Chespirito, como confundido un poco porque Jesús realmente es en esa noche santa, Él se va, ¿sí? Él deja de estar con sus apóstoles en medio de ellos, pero también se queda. Y es que el amor del hombre, queridos hermanos, recurre por lo general a símbolos, ¿cierto? Cuando nosotros nos vamos de viaje para, qué sé yo, donde un familiar o un amigo muy cercano, cuando nos despiden, ¿qué pasa? Se quedan los recuerdos y entonces hay intercambios. Hay intercambios de fotos, hay intercambios de objetos, hay intercambios de momentos. Jesucristo, que es perfectamente hombre, pero también perfectamente Dios, Él no nos está dejando un símbolo, ¿no? No es de que, ay, recuerden esto que pasó, sino que Él nos está dejando la realidad. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que Él no nos dijo, ahí me quedo con ustedes y piensen que ahí me quedo con ustedes, En los ¿no? pensamientos, en la memoria. Como lastimosamente piensan nuestros hermanos separados, ¿cierto? Que hoy se reunirán también para compartir un juguito de uva y unas galletitas, porque pues esa es la manera de ellos celebrar el Jueves Santo. Pero nosotros, queridos hermanos, tenemos que pensar qué regalo tan grande del Señor y del Espíritu Santo darnos la gracia de comprender que Jesús se queda en medio de los hombres con su cuerpo, con su alma, con su sangre y con su divinidad, ¿cierto? Antes de dejar esta tierra y
encaminarse hacia la muerte, Él nos dice y le dice a sus apóstoles que Él se quedará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso instaura el sacramento de la Eucaristía en esa noche santa, una noche como la que viviremos en el día de hoy. Yo pienso que este regalo es extraordinariamente grande, o sea, es algo que nosotros realmente no podemos alcanzar a dimensionar. Solo por la fe, solo por el regalo del Espíritu Santo en nosotros podemos comprender un poquito lo grandioso que es este tesoro, ese momento en el que el Señor reunido con sus apóstoles les dice: tomad y comed todos de él, y que esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y haced esto en memoria mía. Prácticamente es la donación, como la hermana María Pía nos lo decía, la donación total de Él para redimir nuestros pecados, para liberarnos, para hacernos agradables al Padre, para presentarnos al Padre. Entonces, esto no es algo que pasó hace 2000 años. Como lo explicamos al inicio, esta noche vamos a entrar en ese misterio del tiempo que no es tiempo en Dios. Vamos a entrar a la última cena con Jesús, y en la medida en que nosotros pongamos atención y le pidamos al Señor y dispongamos nuestros corazones, vamos a poder vivir lo que aconteció ese día, porque, vamos a entrar en ese misterio. Entonces, eso es algo, Dios mío, como tú decías, que nosotros los católicos tenemos ese regalo, un sacramento instituido por el Señor. Así es, queridos hermanos, como lo dice la hermana Teresa, es un misterio y es un gran misterio el que nosotros empezamos a vivir. Y es muy importante que estemos como muy atentos de todo lo que está sucediendo, porque así vamos a poder comprender ese misterio. Muchas veces decimos: ay, es que el Señor no nos dice cómo son las cosas, pero pues si no estamos pendientes de cómo es que son, pues es difícil que nosotros nos demos cuenta, ¿cierto? Y precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1375, apunten bien este numeral, queridos hermanos, para que en sus casas ustedes puedan profundizar un poquitito más de este tema. Numeral 1375 nos dice que mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza de fe y de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Tanto es así, queridos hermanos, que San Juan Crisóstomo llega a declarar que no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino que es Cristo mismo que fue crucificado por nosotros, y el sacerdote en figura de Cristo quien pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo San Juan Crisóstomo con esto, queridos hermanos? Que no es el hombre por sí mismo el que está obrando que este pan deje de ser pan y que este vino deje de ser vino, sino que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, no es el sacerdote. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente. O sea, no es el sacerdote, sino no es la persona del sacerdote la que está obrando este milagro, sino que es el sacerdote. ¿Y por qué es el sacerdote? Porque el sacerdote está representando a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? En ese momento, Cristo, en persona del sacerdote, es quien hace que ese pan deje de ser pan y se convierta en su cuerpo, y que ese vino deje de ser vino y se convierta en su sangre preciosísima. Tú decías al inicio, hermana María Pía, que hoy es el día en que el Señor consagra a sus discípulos, pues a los apóstoles que estuvieron con Él como sacerdotes. Y ese es un sacramento, hermanos. Entonces, en la persona de los sacerdotes obra Cristo por medio del sacramento, y porque ellos recibieron prácticamente la unción de ese sacramento. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente también, porque no cualquier persona que se diga llamar sacerdote o apóstol, pues tiene este poder o esta facultad tan hermosa. Y podemos ver también, hermanos, que definitivamente en el catecismo hay toda una enseñanza riquísima. Lo decíamos ya al principio, o sea, qué lindo que este tiempo de Semana Santa, este Jueves Santo, lo dediquemos a la oración. Nos dijiste el numeral
¿qué era? Del catecismo, que es el 1375. Prácticamente del 1375 al 1377, 80, nos va a explicar todo este misterio de la Eucaristía y de lo que es la presencia real de Cristo presente en el Santísimo Sacramento. Entonces, yo quiero nada más ahondar en, a ver, y eso es algo porque yo siento que tenemos como ese celo por ser eucarísticas. La presencia de Cristo después de la consagración está prácticamente en la hostia consagrada entera. Así sea que la fraccionemos, o sea, así sea que el Padre la parta en pedacitos, o sea, Jesús está ahí, por muy chiquitito que esté el pedacito, o sea, está el Señor ahí, porque hay veces, hay personas que se sienten porque les dan un pedazo menor, o porque, o de pronto porque no les dan la sangre de Cristo. No, en la Eucaristía misma está contenido el cuerpo y la sangre de Cristo. Así es, queridos hermanos. Entonces, así sea el fragmento, la fracción más mínima, ahí está Cristo total con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Uh-huh. Por eso, nuevamente les vamos a recordar que es importante para aquellas personas que comulgan en la mano, que reciben el cuerpo del Señor en la mano, que verifiquen, por favor, por caridad y por amor a Dios, que no quede ni una sola partícula de Jesús en sus manos, porque si queda una partícula de Jesús en sus manos y ustedes llegan y hacen esto, o se limpian las manos, y para quienes no nos están viendo, pues esa partícula se va a caer al piso y la vamos a pisar y la vamos a profanar. Entonces, es nuestro deber cuidar al Señor, así como el Señor nos cuida a nosotros. Precisamente Jesús dijo, haced esto en conmemoración mía. Yo me imagino cómo temblaría de emoción el mismo Cristo al pronunciar estas palabras que son creadoras, porque hacen una nueva creación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque están convirtiendo el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, ¿cierto? Uh-huh. Y como los discípulos, los apóstoles del Señor que estaban con él compartiendo en esa última cena, estaban de emocionados y de anonadados por lo que estaba sucediendo en ese momento. Aunque no comprendían mucho, ¿cierto? Seguramente en ese momento no, pero más adelante, sí. Después de la pasión del Señor y de su resurrección, pues ellos comprenden un poquito más este misterio y muchísimo más lo comprenden en el momento en que el Espíritu Santo viene y sopla sobre ellos, ¿cierto? Nosotros, queridos hermanos, tenemos una certeza, y es de que Cristo se queda presente en medio de nosotros en cada tabernáculo del mundo. Uh-huh. ¿Y por qué se queda allí presente? Porque Él quiere estar vigilante a nuestras necesidades. Él quiere que nosotros sintamos y experimentemos su amor. Él nos acompaña desde allí, nos alimenta, nos consuela, nos fortalece. Entonces es muy importante, queridos hermanos, que hoy, que es Jueves Santo, vayamos a visitar a Jesús en el tabernáculo, en el monumento, porque hoy haremos un monumento en todas las parroquias. Es muy importante que vayamos a visitarlo en el monumento. Y expliquemos un poquito qué es el monumento, hermana Pía, porque de pronto hay muchas personas que no conocen este término, o por qué hacemos eso nosotros los católicos. Ese es el lugar donde se exalta la presencia eucarística del Señor, y por lo general está adornado con flores, con velos. Es muy hermoso. ¿Por qué? Porque se está exaltando la presencia eucarística de Jesús en medio de nosotros. Pero después de las 12 de la noche, como en ese momento es que recordamos que Jesús fue apresado, entonces quitamos las flores, quitamos los velos, quitamos las cositas bonitas y recordamos que Jesús está preso en una cárcel por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos nosotros. Yo quiero también recordarles de que sigue preso cuando está ahí en el sagrario, ¿no? Preso de amor por cada uno de nosotros, y como nos recordaba el Papa Francisco, nos dice, la presencia de Dios es humilde, la presencia de Dios es escondida, y muchas veces, siempre de manera invisible para nosotros, solo que por la fe nosotros sabemos que está ahí, nos arrodillamos, nos postramos, lo saludamos con reverencia, con amor, ¿no? Y como decías tú, o sea, está ahí humilde y sencillo
¿para qué? Para que nosotros nos sintamos cercanos y para que nosotros despierte en nosotros el corazón esa confianza, ¿verdad? Ese momento en el que nos podemos, como San Juan, poner a nuestro corazón en su pecho, o sea, escuchar los latidos del corazón del Señor. Y para esto, hermanos, es necesario pedir la asistencia del Espíritu Santo. Es necesario pedir constantemente al Espíritu de Dios que nos regale la fe y la humildad, porque yo sé que para nosotros, o sea, son momentos de misterio. ¿Qué es un misterio? Aquello que realmente nuestros sentidos no comprenden. Entonces, por fe vivimos este momento, pero en la medida en que nosotros nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, vamos descubriendo que realmente Jesús vive y está presente y que su corazón late en la Eucaristía. Yo creo que por eso se han dado todos estos milagros eucarísticos, en donde cuando se hacen las pruebas es un corazón humano que vive, ni siquiera está muerto, está vivo. Es una corazón, exactamente. Entonces, qué lindo poder acrecentar esto. Y sabes que, hermana Pía, o sea, realmente todos los santos nos lo dicen, ¿verdad? Y el Papa Francisco también nos invita. Crecemos en la fe en la medida en que nos acercamos a los sacramentos. Así es, queridos hermanos, y no solamente en la medida en que nos acercamos a los sacramentos, sino también en la medida en que estamos compartiendo esa fe, lo que hemos recibido, porque la fe aumenta cuando nosotros la estamos dando a los demás. También, importante. Y es que es muy importante que nosotros reconozcamos la presencia y el misterio de Cristo en medio de estas sagradas especies, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Ya nos dice el libro de Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, que Jesús se queda con nosotros bajo los signos que expresan una comunicación de amor, pero también de entrega, de donación. Y la iglesia tiene una gran necesidad de ese culto eucarístico. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque si la iglesia no tiene ese culto eucarístico, nuestra fe es vana, como dice San Pablo, ¿cierto? Y nuestra fe se va apagando. Es muy importante que nosotros demos a conocer que Jesús está presente en este sagrado sacramento. Y que no es cualquier sacramento, es un sacramento de amor, porque es un sacramento de donación. Y si estamos y somos conscientes y sabemos de que el Señor está ahí en la Eucaristía, pues ¿para qué es? Para visitarlo, para acompañarlo. Hoy, Jueves Santo, es un momento demasiado apremiante, importante de que nosotros podamos acompañar al Señor. No se trata solo de asistir a la liturgia por asistir o por un cumplimiento o porque es deber, sino también qué lindo que podamos donar de este tiempo, o sea, dejar a un lado las actividades, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? O sea, eso es importante, saber que el Señor es lo primero. Son días santos, hermanos. Jueves Santo, vamos recordando, ya prácticamente empieza la pasión del Señor, porque en esta institución, en esta institución de la Eucaristía, Él ya está viviendo la pasión anticipada. Así que estamos todos invitados a amarlo. Por eso le llamamos que es el Día del Amor, ¿no? O sea, es el Día del Amor. El Jueves Santo lo llaman como la Noche del Amor. Y bueno, aquí yo creo que vamos terminando esta primera parte del programa. Bueno, queridos hermanos, entonces digamos todos juntos: Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia, Con la realidad del mundo. con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el hoy. Conectadas. Bueno, hermana Teresa, y antes de continuar con nuestro Viviendo el Hoy, se me traba un poquito la lengua, con nuestro Viviendo el Hoy, quiero hacerle una invitación muy importante a nuestros queridos oyentes, pues ya que estamos en el Jueves Santo, que si tienen alguna duda con respecto al tema, no duden en llamarnos a nuestros teléfonos desde Estados Unidos. Pueden marcar el 1-866-398-6377 y fuera de Estados Unidos pueden marcar el 1205-271-2976. También escribirnos en el chat, ¿verdad? Eso es importante. Redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Bueno, ahora sí, queridos hermanos, y vamos a escuchar qué es lo que nos trae nuestra hermana Teresa en el día de hoy para nuestro Viviendo el Hoy.
Bueno, les traigo un interesante testimonio, es de una religiosa, se llama, no creo que pronuncie bien el nombre, pero lo estoy haciendo mi mayor esfuerzo, es Sor Teodora Zulac, quien fue superiora general de las Hermanas Redentoristas en Ucrania desde el año 2013 hasta el año pasado, prácticamente el 2022. Y pues el tema general de este testimonio es elegir la vida en medio de la guerra. Ella nos comparte que a partir de que inició la guerra, pues ha dado un vuelco total a lo que es su actividad apostólica, porque apoyaban a los padres redentoristas. Eran 5 provincias, hermana María Pía, en toda esa área. Eran 26 religiosas menores de 50 años y pues prácticamente con el inicio de la guerra, ellas... lo que eran las catequesis, lo que era el acompañamiento a los sacerdotes en las iglesias tuvo que ser suspendido. Ella dice que al principio le costó mucho rezar y poder encomendarse al Señor porque tenía sentimientos encontrados. Yo creo que lo hablábamos al inicio del programa, era prácticamente difícil para ella rezar. Sin embargo, ella dice textualmente, nos parecía que estábamos abandonadas a nosotras mismas con nuestros sentimientos de miedo, rabia y dolor. Y a veces nos asustaba la sensación de que el odio pudiera haberse colado en nuestros corazones, porque por un lado, durante la oración comunitaria daba gracias a Dios y alababa a Dios, y por otro, de vuelta en mi habitación, experimentaba los sentimientos más contradictorios que no podía gestionar. Un día me di cuenta de que esta separación de sentimientos no era cristiana y no tenía que ver nada con nuestro buen Dios que resucitó por cada uno de nosotros. Entonces se dio cuenta de que solo Él, y estando junto a Él, podía sobrevivir y todas sus hermanas frente a esta tragedia. Recordemos que era la superiora general de estas 5 provincias. Al principio... todas las hermanas empezaron, como algunas les dieron la libertad de poderse regresar a sus países natales, pero las que decidieron quedarse empezaron pues a ayudar a algunas personas en cuanto a hacer trámites, pero curiosamente imagínate que como ella había estudiado psicología, empezó a enfocar su carrera en ayudar a todas las personas porque tenían pues los traumas de toda de la guerra como tal. Entonces ella empezó a experimentar que Dios estaba obrando en medio de ellas. A pesar de que la guerra continúa, ella cuenta que tras la invasión de Rusia en Ucrania, algo muy lindo que empezó a darse fue que ya no había separación entre las religiones católicas, musulmanes y católicos. Y dice que inclusive ellas llegaron a acoger muchas familias musulmanas que antes no se podían pero ni ver. Imagínate qué increíble, ¿verdad? Que entonces aquí se va mucho el tema de que vale más la vida que la guerra en medio de esta catástrofe. Dice que en algunos momentos acogieron a algunos refugiados y que le impactó muchísimo cuando una vez estuvo de misión en una ciudad cercana a donde estaba su comunidad, que se llama Chernivik, y encontró y entabló un diálogo con una abuelita que había en medio de su casa totalmente derrumbada, había plantado una pequeña huerta, y le llamó mucho la atención porque la saludó y le dijo: hermana, yo me fijo más en las cosas pequeñas de la vida. Mira esta pequeña planta que acaba de brotar de la tierra, crecerá y vivirá. Entonces, para la hermana fue un gran testimonio porque le dio a entender que la guerra en sí iba a pasar, pero que lo que iban sembrando era lo que iba a crecer y dar futuro para el mundo. Pues ese es prácticamente parte del testimonio de esta hermana Teodora. Bueno, hermanos, es un testimonio muy importante en medio de nuestros días, ¿cierto? Porque aunque nosotros no vivimos en la guerra que lamentable viven nuestros hermanos en Rusia y en Ucrania, sí vivimos guerras personales y particulares, ¿cierto? Las guerras en medio del trabajo, cuando las personas quieren pasar por encima de nosotros, las guerras en las familias, cuando hay discusiones constantes. Y yo creo que aquí lo que la hermana Teodora nos quiere enseñar es algo muy importante que nosotros debemos poner en práctica, ¿cierto? Que no importa
la guerra que estemos llevando, siempre y cuando nos pongamos en las manos de Dios, porque ella misma lo manifestó, ¿no? Para la sorpresa de muchos de nuestros queridos oyentes, ¿no? Porque piensan que como nosotros somos consagrados, religiosas, sacerdotes, que nosotros no sufrimos, no tenemos deudas, no nos pasan cosas malas. No nos cansamos. O que venimos quién sabe de dónde, somos ángeles y por eso no sufrimos, ¿cierto? O no somos tentados. Pero esta religiosa nos está enseñando y recordando que todos sufrimos por igual, que a todos nos vienen tentaciones, que a todos nos vienen dudas, pero si tomamos la mano del Señor y hacemos de Él nuestro refugio y nuestro sostén, siempre saldremos victoriosos en medio de las batallas, ¿cierto? Porque Dios es quien nos alimenta, Dios es quien nos sostiene. Y otra cosa muy importante que quisiera que resaltáramos de esta historia que nos comparte la hermana Teresa, es precisamente lo que hacía esta señora que nos comentabas al final de la historia, ¿no? Imagínense ustedes una guerra pues, y con bombas y todo lo demás, edificios destruidos, casas destruidas, cuántas muertes, cuántas tragedias. Y esta señora nos enseña que tenemos que ver más las cosas pequeñas, las cosas sencillas en las que nosotros normalmente no nos fijamos, ¿cierto? Porque ella había construido un huerto alrededor de su casa con muchísimas cosas que quizás no le servirían a ella, porque cuando uno siembra, yo sé que hay veces que hay que esperar 7, 9 o más años para cosechar esos frutos, para degustar esos frutos. Pero ella no lo estaba haciendo por ella misma, sino que ella lo estaba haciendo para otros, para que otros pudieran disfrutar de eso que ella misma estaba cosechando, recordando que hay que darnos cuenta de las cosas pequeñas de la vida y darle gracias a Dios por esas cosas pequeñas que Él nos permite. ¿Cuántos de ustedes, queridos hermanos, en el día de hoy se levantaron y le dieron gracias a Dios por un nuevo día? Porque pueden caminar, porque pueden escuchar, porque pueden ir al baño sin ayuda de otra persona. ¿Cuántos de ustedes le dieron gracias porque su corazón late normalmente sin ayuda de una máquina? Esas son las pequeñas cosas de las que nosotros nos hemos acostumbrado tanto que hemos olvidado dar las gracias. Totalmente. Y también pues trascender, ¿verdad? Saber que Dios siempre está ahí escuchándonos y que nunca nos va a abandonar. Él nos da la fuerza. Yo creo que esta religiosa lo dice, sin Él no hubiéramos podido hacer nada. Vamos a saludar a todos los que están conectados desde los diferentes países. Siempre nos mandan especiales saludos de Perú, de México, de Estados Unidos y de aquí mismo de Colombia y de cada uno de los países. Hermanos, sepan que todas las intenciones que están escribiendo, todas las necesidades que ponen en esos chats, todas nosotras las tomamos y las ponemos a los pies de Jesús. Cuentan con ellos y le pedimos a la Santísima Virgen María, especialmente en este Jueves Santo, que acoja todo eso dentro de su Inmaculado Corazón y que vaya dando respuesta a cada necesidad que tienen cada uno de ustedes. Esto ha sido todo en nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Bueno, queridos hermanos, seguimos con esta segunda parte de nuestro tema. ¿Y cuál es nuestro tema? Estaré con ustedes. Muy seguramente nuestro corazón se ha ido llenando de sentimientos de gratitud y de asombro por todo lo que hemos escuchado, ¿cierto? Especialmente, queridos hermanos, por estas gracias, por estos tesoros espirituales que nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos en medio de nosotros, ¿cierto? Ahora vamos a continuar conociendo un poquito más de ese diálogo de amor que tuvo el Padre con el Hijo, o el Hijo con el Padre, porque es la oración de Jesús. Exactamente. Recordemos que el momento en el que termina la cena, antes de que terminara la cena y de que fueran al huerto de los olivos, Jesús tenía prácticamente un ambiente muy cercano a los apóstoles, o sea, era algo impresionante. Lavó los pies, les predicó lo último, sus últimos deseos a ellos, pero también elevó una oración muy especial. Esta oración la vamos a encontrar en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan y prácticamente es el corazón abierto de Jesús en confidencias a los discípulos. Yo creo que por eso San Juan, que es el apóstol el más amado, el querido, el que nos da testimonio de lo que Jesús les dijo en ese momento.
Así es, queridos hermanos, y esta oración es conocida como la oración sacerdotal. Es una oración que cierra la serie de discursos de la última cena. Por eso decimos que es el testamento espiritual de Jesús. Y encontramos que en primer lugar hace un balance de su vida, ¿cierto? Y en ese balance de su vida le está diciendo a sus apóstoles y les está enseñando más que con sus palabras, con su ejemplo, lo que ellos deben hacer, porque como lo decía nuestra hermana Teresa, Él les lavó los pies, ¿cierto? Y ese lavarle los pies les está manifestando y les está indicando a ellos que ellos han sido llamados a ser servidores de sus hermanos, ¿cierto? Y es que precisamente Jesús le ruega a su Padre por sus discípulos y cuando le ruega por sus discípulos le está rogando por todos los cristianos que hoy creemos gracias a ese testimonio de intercesión que se hace por la unidad de la iglesia. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Padre, que todos seamos uno. Ese es el deseo que Jesús tiene en esa última cena. Bueno, yo quiero dar aquí un apunte hermoso. Nos salimos un poquito de la mística. Y es el hecho, no, también hace parte de la mística. Imagínate, María Pía, que leía de los que estudian este capítulo 17 y es curioso porque los 4 capítulos anteriores también hace parte del discurso del Señor. 4 capítulos que les dedica a los apóstoles instruyéndolos, pero este capítulo específicamente es el capítulo en el que no se dirige a ellos, sino levanta la mirada al Padre y prácticamente empieza diciendo, Padre, ha llegado la hora. Esta oración tiene 4 momentos. Y el primer momento lo tiene cuando Jesús ora por sí mismo. Él inicia pidiendo su glorificación y más que una petición es una declaración y la disponibilidad que tiene para entrar generosamente al designio que el Padre le había marcado. O sea, Él en voluntad propia, y Él lo dice en su palabra, no son ustedes los que vienen a mí a matarme o a apresarme, soy yo quien me entrego libremente. Y también menciona y dice en este primer momento, ha llegado la hora de que el Hijo sea glorificado por Dios y le pide al Padre, Dios, glorifícame como yo tenía la gloria contigo allá en el cielo. Así es, queridos hermanos, esta es una manera de glorificar al Padre y es con la propia vida nuestra, ¿cierto? Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos afirma esto diciéndonos que la tradición cristiana acertadamente la denomina la oración sacerdotal de Jesús, porque es la oración de nuestro sumo sacerdote, inseparable de su sacrificio, ¿cierto? De su paso, de su Pascua hacia el Padre, donde Él es consagrado enteramente a Dios. ¿Esto dónde lo podemos encontrar, queridos hermanos? En el numeral 2747. Por consiguiente, podemos decir que es una oración de expiación. ¿Y por qué? Porque en aquella noche Jesús está dirigiendo al Padre en el momento que se está ofreciendo a sí mismo, siendo a la vez sacerdote y víctima. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús como sacerdote está ofreciendo un sacrificio que es el sacrificio de su propia vida al Padre. Entonces Él es sacerdote y víctima. Y se hace sacerdote y víctima por ti y por mí. Así es. No sé, hablábamos de la primera parte en donde él le pide al Señor que le glorifique. ¿Qué más podríamos decir de esa parte, hermana María Pía? De esa oración sacerdotal, bueno, es muy importante, queridos hermanos, que recordemos que es la glorificación con la que Jesús, o la manera que Jesús tiene para glorificar al Padre. ¿Por qué? Porque de esta manera Jesús está cumpliendo la voluntad de su Padre. Recordemos que Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvarnos. Pero primeramente Él vino por su Padre, para devolverle al Padre la gloria que nosotros le quitamos con nuestros pecados. Y por eso es tan importante esta oración, queridos hermanos.
Bueno, entonces dijimos que en la primera parte de esta oración sacerdotal, Jesús ora por sí mismo para ser glorificado. En la segunda parte o segundo momento de esta oración, Jesús ora por sus discípulos. Jesús intercede por cada uno de aquellos que están con él y por aquellos que estarán en los próximos años, o sea, por aquellos que se harán también a través del bautismo discípulos de Cristo. Y le pide al Padre y le dice: Padre, he manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Este manifestar en el nombre de Dios a los hombres prueba que Dios los ha apartado de en medio del pueblo, en medio de la humanidad. Y recuerda que también este manifestar es el hecho de cuando Jesús se encarna y se viene a ser hombre en medio de entre nosotros. O sea, es una manifestación prácticamente de Dios en medio de todo el pueblo y en medio de sus discípulos. Así es, queridos hermanos. Precisamente el Papa Benedicto XVI nos decía en alguno de sus escritos que el centro de esta oración sacerdotal es un centro de expiación y es también un centro de intercesión. ¿Por quiénes? Por los discípulos. Jesús pide su consagración. No son del mundo como tampoco soy yo del mundo, dice. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Esto lo podemos encontrar, queridos hermanos, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, que es el que estamos meditando, de los versículos 16 al 19. Y con esto vemos que Jesús está consagrando hombres en específico para una misión específica. Bueno, hemos mencionado mucho la palabra consagrar y yo creo que a este punto sería chévere pues compartir con aquellas personas que de pronto no conocen bien lo que significa o lo que abarca este término consagrar. Bueno, queridos hermanos, entonces este término consagrado o santo es un término que le pertenece única y exclusivamente a Dios, ¿cierto? Por lo tanto, se refiere a transferir una realidad a una persona, a un objeto, a una cosa, a las propiedades de Dios. Es decir, lo hacemos santo para el servicio de Dios. Quiere decir que por un lado se separa, se aparta de un ambiente personal o de un círculo en el que la cosa o la persona está normalmente. ¿Para qué? Para ser totalmente de Dios. Y por otro lado, esta separación tiene un significado de envío, de misión. Precisamente porque al entregarse a Dios, la persona empieza a existir solamente para Dios. Vamos a explicarlo de una manera como más coloquial, como para que la gente no quede tan perdida, ¿cierto? Sí. Hagamos de cuenta que en nuestras casas tenemos la vajilla de las visitas, ¿no? Entonces llegó la visita y yo saco la vajilla para atender a la visita. Eso es consagrar, es decir, separar única y exclusivamente para las visitas esta vajilla. Lo mismo pasa con los consagrados o con lo que es consagrado para el Señor. Es separado exclusivamente para el servicio y el culto a Dios. Y estas personas consagradas, tú lo habías mencionado en la parte anterior, tienen una misión específica y esa misión específica pues es que ya no se pertenecen a sí mismos. O sea, no es solo el hecho de que se apartan, sino que ya, digámoslo así, no es que sea su voluntad, sino que para lo que viven, para lo que se expresan, para todos sus dones, toda su fuerza, tiene que estar consagrada específicamente al Señor. Entonces, ellos asumen como Jesús esa misión importante de vivir para Él. O sea, de saber que todo lo que hacen está apartado al Señor y que todas sus fuerzas están a disposición del servicio de la buena nueva, de dar a conocer al Padre. Y aquí se cumple lo que Jesús prácticamente les dijo, o sea, les mandó, más bien dicho, a los discípulos cuando fue su ascensión, que les dijo: la paz entre vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío a cada uno de ustedes.
Bueno, queridos hermanos, vamos a ir con el tercer momento de la oración y es precisamente que Jesús ora por los creyentes de todos los tiempos. Él se dirige al Padre para interceder en favor de todos aquellos que seremos conducidos a la fe mediante la misión de los apóstoles que es continuada por sus sucesores. Recordemos cuál es esa misión. Id a todo el mundo y anunciad el Evangelio. Entonces, esa misión nos ha sido conferida a nosotros en el momento del bautismo. Por eso es tan importante que nosotros siempre estemos manifestando nuestra fe. ¿Por qué? Porque así podemos hacer más creyentes a las personas de nuestro tiempo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos comenta en el numeral 2749, queridos hermanos, que Jesús ha cumplido toda la obra del Padre y su oración sacerdotal, al igual que su sacrificio. ¿Por qué? Porque se consuma hasta el fin de los tiempos. ¿Y por qué lo hace? Porque Él nos está enseñando que nosotros somos uno con el Padre. Qué hermoso. Prácticamente estamos viendo que cuando Jesús ora por sus discípulos, ora para consagrarlos, y después de consagrarlos viene un cuarto momento en donde Él pide por la unidad, y es lo que hemos estado hablando. O sea, no se trata solo de ir y misionar y dar la buena nueva, sino que eso permita que seamos una sola familia, prácticamente que seamos el cuerpo místico de Cristo, ¿no? En esta unidad en medio del mundo. Y esto se puede hacer mediante el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Entonces es importante que así como Jesús invocó al Padre del cielo para pedir esta unidad, nosotros también en este Jueves Santo pidamos por esa unidad. Bueno, queridos hermanos, es muy importante que nosotros recordemos que Jesús nos ha hecho una invitación y es: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Es la unidad de la iglesia y es muy importante que hoy, que es el Jueves Santo, que es el Jueves Sacerdotal, que es el Jueves del Misterio Eucarístico, nosotros le pidamos al Señor por esa unidad de la iglesia, para que seamos uno en todos los lugares y en todo el tiempo, que no estemos divididos, que no fomentemos cosas que no son de la iglesia. Es muy importante que le pidamos al Señor por la unidad de la iglesia. Bueno, lastimosamente, porque el tema está muy rico, no vamos a poder tener pausa musical hoy, pero vamos a nuestras conclusiones. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Seguimos conectados. Bueno, y para iniciar nuestras conclusiones, hermana Pía, ¿qué tal si exclamamos: Padre, que todos te conozcan y te amen? Y es que en la última cena, queridos hermanos, Jesús celebró toda su vida desde su nacimiento hasta su muerte, como ese don, esa entrega que Él le hace al Padre en medio de los hombres, y como el don que Él mismo hace, porque es una entrega libre y voluntaria, ¿cierto? Lo vemos en los evangelios y lo vamos a escuchar en las lecturas. Creo que es el evangelio de mañana, donde Jesús dice: ¿a quién buscan? Sí. Aquí estoy. O sea, Él está manifestando que Él se está entregando libremente por la salvación de cada uno de nosotros para cumplir la voluntad del Padre. La última cena es precisamente esa hora a la que Él hace referencia a lo largo de su vida, diciendo: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. Esta noche, queridos hermanos, es la noche en la que Jesús es entregado, y es la noche en la que Él se entrega anticipadamente, instituyendo el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, y lo deja a su iglesia como el don más preciado, ese don por excelencia, el don de sí mismo, ¿cierto? De su persona. Entonces, es muy importante que nosotros, queridos hermanos, saquemos un poquito de ese tiempo que Dios nos da a lo largo del día y vayamos a vivir el misterio del amor en esta noche santa, en la cena del Señor. Participemos de la liturgia, hermanos. No sabemos si esta es la última Semana Santa que el Señor nos conceda vivir, y qué bueno sería que la viviéramos de la manera más santa.
Exactamente, y yo pienso que aquí vale mucho lo que el Papa siempre nos decía, ¿no? Que constantemente nos admiremos de las grandezas, o sea, que no seamos como, como se dice, una persona tan fría, ¿no? O sea, que pasemos como desapercibido este momento tan hermoso en el que Dios no nos ha querido dejar solos en este valle de lágrimas, se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, no solo como alimento nuestro, ya lo decía la hermana Pía, como un compañero, como un amigo que está ahí para escucharnos y que además de eso nos toma de la mano para llevarnos de regreso a la casa del Padre. Prácticamente en la Eucaristía se cumple esta maravillosa promesa que Dios hizo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Y hay otra cosa hermosa, una promesa que hizo Moisés, que yo la verdad no la conocía, pero ahora preparando el programa la puedo compartir con cada uno de ustedes, y es: no hay nación o religión que tenga a sus dioses tan cerca como el Dios nuestro, que está presente en medio de nosotros. Eso sí que es hermosísimo, Sí. queridos hermanos. Hay que tener muy presente que así como él dice, no hay nación que tenga a sus dioses tan cerca como nosotros podemos decir con total realidad que no hay ninguna fe en la faz de la tierra que pueda decir con tanta seguridad que tiene a Dios vivo en medio de él, porque Dios está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Sagrada Eucaristía, en la presencia eucarística que hay en ese tabernáculo. Por eso no hay regalo más grande que Dios nos haya podido hacer que dejar su presencia viva en medio de nosotros. Como lo decía la hermana Teresa, ¿no? Haciendo mención a las palabras del Señor. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del tiempo. Así. Qué hermosísimo, queridos hermanos, que Dios esté con nosotros todos los días. Ahora la pregunta es, ¿y yo voy a visitar a Dios que está conmigo en medio mío todos los días, por lo menos un ratito? Entonces, recordemos que Jesús nos deja un testamento espiritual y parte de ese testamento espiritual es el modelo sencillo de nosotros acercarnos a nuestro Padre del cielo, ¿cierto? A buscar el bien para los demás, no para nosotros mismos, queridos hermanos. Por eso es tan importante que nosotros hagamos presencia, vivamos esta Semana Santa, ya lo que quedan estos 3 días, pascual, ¿no? prácticamente. Lo que quedan estos 3 días, que los vivamos para la mayor gloria de Dios, queridos hermanos. Aprovechemos que estamos a las puertas de esa noche, de esa vigilia santa, y pidámosle al Señor esa gracia que tanto estamos necesitando en nuestra vida. Y sí, yo creo que estos propósitos hermosos de dárselos también a María Santísima para que ella en medio de este misterio nos acompañe. Pidámosle también a los apóstoles, o sea, aprovechemos de los santos del cielo que intercedan por nosotros, y les aconsejamos, pues es una recomendación, que puedan llevar la Biblia a ese monumento, en ese espacio que van a tener a solas con Jesús, y tomen estos versículos 14, 15, 16 y 17 de San Juan, medítenlos, háblenlos con el Señor, y que sea un nuevo propósito para esta Pascua, ¿no? O sea, acompañar al Señor que está prisionero por amor a cada uno de nosotros. Bueno, prácticamente el programa, estamos al fin del programa, pero vamos a encomendarnos con una pequeña oración. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, vamos a decirle al Padre del Cielo que queremos complacerlo con una conducta cariñosa, que queremos ser colaboradores con Jesús cargando nuestra cruz de cada día, y que queremos comunicar su fuerza, su amor a través de la gracia del Espíritu Santo, y que tenemos el propósito de acompañarlo en estas horas trágicas, en estas horas decisivas. El Señor dijo: estoy triste hasta la muerte, velad conmigo. Qué lindo, Señor, que nos concedas la gracia de estar a tu lado, de saber que no te abandonamos, que no nos avergonzamos de ti, y que la forma de agradecerte que estás en medio de nosotros
es estar contigo, a imitación de María, a imitación de esas santas mujeres que te acompañaron hasta el final. Que siempre nuestra vida sea una gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, mañana vamos a tener prácticamente el último día, un especial también hermoso de Viernes Santo, así que los invitamos a que nos acompañen y los invitamos a que aquieten sus sentidos, que hagan un poco de silencio, que acompañemos al Señor en este dolor y que sepamos que si somos capaces de acompañarlo, vamos a tener frutos en abundancia. Silencio entonces a sus dispositivos. Hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.